Presidente, la idea es conocer la importancia que le da el gobierno a las pequeñas y medianas empresas como motor del país post pandemia. Efectivamente, habrán escuchado a la presidenta de ANDE, Carmen Sánchez, a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, hablar no solo de la importancia conceptual, sino de las medidas que han habido para las micro, pequeñas y medianas empresas en el gobierno. Algunas de las cuales fueron para progresar, para mejorar en lo que hace a los tributos, al cobro de tributos cuando hay actividad, cuando no hay actividad, que eso fue incluido en la ley de urgente consideración. Otras tantas medidas que fueron tomadas a raíz de la pandemia, como el crédito SIGA y tantas otras cosas referentes a exoneraciones de aportes, etcétera, etcétera, que eran fundamentales. La gran parte de las empresas de nuestro país son las MIPYME. No son en la tele, por lo general, no son las que se llevan los grandes titulares, pero está el motor económico. No son la cantidad de empresas, sino la cantidad de trabajo que se da. Y este centro, que es el primero de muchos en todo el país, lo que pretende es ser un palenque para recostarse. Cuando la gente tiene esa intención de emprender, esa intención de crecer, gente que por lo general le arriesga o capital propio, o no tiene capacidad financiera, o no tiene garantía, o juega todo su prestigio personal y su patrimonio, es bueno tener una referencia descentralizada, en este caso acá en Cerro Largo, en Melo, así que vinimos hoy muy contentos, vinimos en época de plena pandemia acá, hoy es otra la situación, hay que seguir cuidándose, pero el país tiene que avanzar y Presidente, pensando en la pospandemia, ¿cómo va a ser la transición de este tipo de herramientas a una economía funcionando con normalidad? ¿Se le va a dar más tiempo? ¿Se está pensando ya en eso? El tiempo ya se le ha dado, más tiempo, quizá otro perfil. O sea, hagamos un poco de historia. El país venía con sus dificultades antes de la pandemia, eso ya lo hemos hablado, lo hablamos en campaña, lo hablamos bastante y me parece que es suficiente. La pandemia agravó esta situación de muchos uruguayos y por ende de muchos emprendedores, y ahora tenemos que buscar salir de la pandemia, levantar los que quedaron al costado del camino, que lamentablemente eso es lo que deja las crisis. Las crisis pasan, pero hay mucha gente que queda al costado del camino con deudas, con su emprendimiento cerrado, con su forma de vida deshecha. Hay que levantar y después o al mismo tiempo salir a capacitar mejor, a buscar formas de financiamiento, a tener ideas nuevas, algunas que se quieran internacionalizar, a dar una mano, el piecito, como se decía cuando éramos chicos, el estribo se dice en campaña. Especiales entonces para esa etapa de transición, digamos. De hecho, la han habido y seguramente sigan habiendo en ese sentido. Ya no tanto de mantener en pandemia, sino que además de darles un envión, porque insisto, el motor de la economía nacional son las MIPYMES. Le tengo que preguntar, presidente, sobre la obligatoriedad para Yo no estoy de acuerdo. No estoy de con acuerdo. las vacunas, No para el estoy de personal de la salud. No estuvimos nunca de acuerdo con la obligación de las vacunas, obligatoriedad de las vacunas. E increíblemente, o mejor dicho, por suerte, como muchos de nosotros pensábamos, éramos optimistas, y la gran mayoría de los uruguayos se ha ido a vacunar. Si ven los números comparados con otros países, no solo porque tenemos la vacuna en tiempo y forma, sino que además hay mucha gente que le ha ido a poner el brazo. Y cada vez más, si uno ve las encuestas de intención de vacunación en Uruguay, son enormes. No creo en este caso en la obligatoriedad. ¿Está de acuerdo usted en una tercera dosis también? Yo le pido que esto lo hablen mejor con el ministro de Salud Pública, con la Comisión Asesora de Vacunas. Se está estudiando, en principio se está estudiando si a algunos sectores se le da la tercera dosis o no. Se está estudiando la tercera dosis a qué vacuna, o sea, quiénes recibieron determinada vacuna, si se le da o no. Estamos yendo en ese camino. Lo que sí les puedo decir tranquilamente es que el Uruguay está previendo compra de vacunas, no solo por si hay que dar una tercera dosis, sino porque si además el año que viene hay que dar un refuerzo. Creo que con las negociaciones que hizo el gobierno hasta el día de hoy y la que está en trámite, vamos a tener vacunas suficientes por si tenemos que dar ese paso hacia adelante, no solo en la tercera dosis, sino, repito, el año que viene un refuerzo. ¿Conforme con lo que es? La tercera dosis, si se llega a dar con Pfizer. Conforme con lo que es la situación del mapa epidemiológico hoy, todos los departamentos, aquellos que estaban en rojo, salieron de esa situación. Amarillos y naranja, hoy los 19 de todo el país. Ayer me hacían una pregunta colegas tuyos sobre el tema de si estaba conforme con los registros de inseguridad, que son
mucho mejores a los que se tenían hace un tiempo, y yo le dije que no estaba conforme. Y no es inconformista ni nada, es venimos por el buen camino, yo sigo el mapa todos los días, sigo en tiempo real los casos en todo el país. Esta pandemia hay que correrla de nuestro país, y ese es el trabajo del gobierno, y obviamente que también es la responsabilidad de los uruguayos. Lo hemos dicho al principio, el gobierno puede hacer todo, pero si los uruguayos no actúan en consecuencia, es más difícil. De hecho, y quiero ser bien claro, si el Uruguay está como está, no es solo por las vacunas, además es por conductas ciudadanas responsables. Y eso es lo que tenemos que seguir apelando. Las conductas ciudadanas, además del sistema de salud, además de la vacunación, es lo que ha sacado el país hasta este momento, pero todavía queda un trecho bastante largo por recorrer. En ese sentido, En materia de... Perdón. En materia de trabajo para Cerro Largo, según lo que dijo en la parte oratoria, hay más proyectos. Los representantes del departamento, tanto senador como diputados, como la intendencia, el intendente y algunos alcaldes constantemente están hablando con nosotros para impulsar emprendimientos en el departamento. Algunos de volumen un poco mayor y otros más pequeños, pero todo tratando de traer fuente de trabajo, inversión y progreso. El gobierno nacional está comprometido con eso dentro de lo que sea posible. Además, algo que no es menor para esta zona del país como para otras de igual manera, es el tema de política de frontera. Porque uno puede hacer todo bien acá, todo bien. Ahora, si con Brasil el tipo de cambio y los precios hay una diferencia abismal, no hay tutía. No importa que vos prepares todo tu negocio, todo tu comercio, porque la gente naturalmente va a comprar para su familia, para su manutención, va a comprar donde sea más barato. Se pide otra zona franca también para la zona. Sí, hace tiempo que está eso, hace tiempo. Y el intendente, conjuntamente con otros gobernantes de acá, fue a hablar con nosotros hace un tiempo por este tema. Lo tenemos a estudio, esperemos poder avanzar si se dan las condiciones de inversión y las condiciones jurídicas. Pero es un reclamo que fue el propio intendente con una delegación de Cerro Largo que fue a hacer allá a la Torre Ejecutiva. ¿está en la órbita del gobierno la creación de un GACH para seguridad, presidente? No está en la órbita. Sobre el tema de seguridad, en las últimas horas el ex ministro Bonomi salió a opinar de las cifras. Dijo que por ahí se estaba maquillando, que no eran tan reales, que había un tema en las denuncias, que la baja movilidad también influía en lo que son. De eso? Sí. Bonomi. ¿Eso es la opinión que tiene? Sí. Presidente, la Fundación Mano a Mano Internacional ha llegado a Uruguay con donaciones importantes para el país con tema de insumos médicos, tanto para el hospital policial, militar, y se siguen enviando donaciones. Hay 2 contenedores que están esperando llegar a Uruguay y se espera la respuesta del Ministerio de Economía para que pague simplemente lo que es la naviera. Vos me diste una carta sí, de eso, ¿no? una carta. Yo te voy a contestar la carta. Bien, gracias. Presidente, le hicieron algunos reclamos, la gente de casinos, la gente de endeudores del Banco Hipotecario del Uruguay. Y te quedaste corto porque... Sí, unos cuantos más. En realidad, desde que llegué hasta acá demoré como 40 minutos con pedidos, con reclamos. Son todos bienvenidos, veremos cuáles son legítimos y dentro de los legítimos cuáles son posibles. Personalmente, lo del Banco Hipotecario es un tema que sigo hace mucho tiempo. Creo que tienen legitimación en el reclamo, hay que ver el tema que termina siendo económico, pero es bastante lógico lo que plantean, no es de ahora, hace mucho tiempo. Presidente, la rendición de saneamiento para el balneario La Paloma. Sabía que venía por ahí. Es un tema que comprometimos en la campaña electoral, es un tema que el intendente Alejo Umpierre insistentemente nos está llamando. Había 2 caminos, o hay 2 caminos para seguir, uno particular con algún préstamo para La Paloma, el otro, que creo que es el que nosotros nos vamos a inclinar, es con esto que yo he comentado con ustedes hace un tiempo y el propio ministro de Medio Ambiente habló, y que la OCE aprobó la iniciativa privada que es el saneamiento en el entorno de 120 localidades del país que hoy no tienen. Por un camino o por otro, La Paloma va a tener el saneamiento. Presidente, en la rendición de cuentas la oposición hizo algunas críticas acerca de algunos artículos, por ejemplo, aumentar el tope de salario de adscriptos y también que se haya quitado el sueldo del presidente de la República, el tope de aumento. ¿A qué se dieron estas medidas? Sobre lo primero, ya se ha contestado, yo no tengo la respuesta exacta. Sobre lo segundo, que se darán cuenta
que es un tema personal, o por lo menos que me afecta personalmente. Lo que yo sé, hasta donde yo sé, los salarios públicos se aumentan por determinado parámetro y a mí, al presidente le habían dejado fuera, lo único que hicieron es ponerlo dentro de los funcionarios públicos, el aumento de funcionarios públicos. Por decisión de economía directamente. Sí, que me habían dejado fuera, entonces el año pasado no tuvo aumento el presidente, no fue atado a los otros funcionarios públicos y ahora va a ser como siempre fue. El sueldo del presidente se lo fija el gobierno anterior. Yo no puedo aumentarme el sueldo. Eso es un verso. Yo puedo dejarle el sueldo, le voy a dejar el sueldo al presidente que venga, no al mío. ¿Le consta, presidente, el malestar que hay en el Congreso de Intendentes por la mantención de las alicuotas hasta el 2023? No sé si malestar, pero preocupación sí, y hay que conversar todas esas cosas. El Zunca hoy hace un paro a nivel nacional pidiendo inversión pública y mano de obra. ¿Qué opinión, qué respuesta se le puede dar? Están en todo su derecho a hacer paros. Sobre si estoy de acuerdo o no, no me voy a referir. ¿Qué respuesta se le puede dar a esos planteos? La respuesta la está dando el gobierno. Nosotros no es que le vamos a dar una respuesta a un paro del Zunca. Nosotros estamos tratando de que el Uruguay genere actividad privada y actividad pública. Y eso fue el compromiso del gobierno y lo estamos haciendo. La corporación. ¿Está siguiendo la situación de Cuba? ¿Le preocupa esto? ¿La está siguiendo de cerca? Sí, la sigo. Tengo reportes diarios. Es preocupante. Creo que ya hablamos con ustedes sobre este tema. Un pueblo que oprimido hace muchos años y que está demostrando un coraje enorme. Hay que estar en los zapatos de esos cubanos. La Gracias. Corporación Nacional para el Desarrollo ha puesto un supervisor de $810.000, dice, salió en búsqueda hoy. Peso igual es mucho. Son pesos, ¿no? Sí, ¿verdad, 800.000. No, igual son muchos. Me estaba averiguando de mañana que se trató. El doble de lo que es su antecesor. Sí, estaba bien. Anda bien, estaba averiguando hoy de mañana cuando me levanté con ese titular. La apertura de fronteras, ¿es algo lejano en el tiempo? No, esperemos que no. ¿Se está evaluando? Sí, siempre. ¿Hay un plan piloto con Argentina, en los puentes con Argentina? ¿Está enterado de eso? Nosotros vamos a hacer una apertura cuando se haga por etapas, con determinadas situaciones, y me animo a adelantarles que la primera apertura va a ser necesariamente con gente que esté vacunada. Veremos qué grupo de personas, pero necesariamente con gente vacunada. Gracias. El intendente dijo de la hidrovía, que es un tema que lo van a analizar hoy, y que le preocupa el tema de la obra pública. En ese sentido, ¿en este presupuesto está contemplado? El tema de la hidrovía, estoy constantemente hablando con el gobierno brasilero, a ver si hacemos el canal entre las dos lagunas. Es una gran oportunidad para el país. Estuvo en nuestro discurso de campaña, pusimos al subsecretario de Transporte en ese tema y está en contacto semanal con las autoridades brasileñas para empujar eso. Porque ustedes sabrán que es una obra que se hace en Brasil. El Uruguay no tiene nada que ver, solo empujar y después se va a beneficiar.